Ok, en el ejercicio, en este ejercicio número 9, me dice, si la disyunción entre dos proposiciones es falsa, entonces la enunciación hipotética entre ellas también es falsa. A ver, la disyunción, si yo tengo, por ejemplo, A o B, entendiendo que la disyunción es la O, y me dice que esto es falso, entonces por las tablas de verdad de la O de la disyunción, yo entiendo que la disyunción es falsa únicamente cuando las dos son falsas. Entonces, falso o falso es equivalente a falso. Entonces me dice, entonces la enunciación hipotética entre ellas también es falsa. Es decir, A, entonces B, ¿a qué va a ser igual? Si ambas son falsas, entonces yo ubico el valor de verdad, es decir, falso, falso, y sabemos que en el condicional o el entonces, solo cuando se forma el 10 es falso. Por tanto, como no se forma el 10, sería verdadero. Es decir, falso, entonces falso es verdadero. Como aquí me está diciendo que la enunciación hipotética o la condicional es falsa, pero no es falsa sino que es verdadera, por tanto el resultado de la respuesta sería B, falso. Siguiente, si la negación de la disyunción entre dos proposiciones es verdadera, entonces la enunciación hipotética entre ellas también es verdadera. A ver, dice aquí, y esta parte es muy importante, cuando nosotros leemos una consigna tenemos que entender bien lo que nos están diciendo. La negación de la disyunción, es decir, de A, en este caso, o B, me dice que es verdadera. Ahora, si la negación de la disyunción es verdadera, y al negar algo verdadero, se convierte en falso. Entonces, A o B es equivalente a falso. Y prácticamente nos queda igual al ejercicio anterior. Por tanto, A entonces B, tendríamos, para que la disyunción sea falsa, la única forma es que ambos sean falsos. Por tanto, tengo falso, entonces falso, esto va a ser verdadero. Porque en la implicación, solo cuando el antecedente es verdadero y consecuente falso es falso. Caso contrario, será verdadero siempre, como en este caso. Si tengo dos falsos, será verdadero. Como eso es verdadero, y aquí me dice que la enunciación hipotética es verdadera, quiere decir que está correcto, y la respuesta sería verdadero. Luego tenemos en el ejercicio número 11, tenemos una contrarrecíproca de la proposición. Si estudio conscientemente, apruebo el curso de nivel 0. Ahora, en esta parte tengo un condicional. Si estudio conscientemente, coma, entonces apruebo el curso de nivel 0. Entiendo que esta parte que está aquí es el A, el antecedente, y todo lo demás será B o el consecuente. Ya que está de la forma si A, entonces B. Me dice la contrarrecíproca. Entendemos que si yo tengo A, entonces B, la contrarrecíproca va a ser negación de B, entonces negación de A. Ahora, para que sea la contrarrecíproca debe ser la negación de B, es decir, yo no apruebo el curso, o si no apruebo el curso, entonces negación de A, que sería no estudio conscientemente. Pero eso no es lo que nos dice acá, por tanto esto será falso, ya que no es lo que nos está expresando. En el siguiente ejercicio vemos lo siguiente. Nos dice acá, defina simbólicamente las proposiciones e indique la traducción al lenguaje formal. Obviamente, para poderlas definir, yo tengo que identificar cuáles son las proposiciones simples. En este caso, las debo ubicar de acuerdo a cómo van apareciendo en la oración. Entonces, en este caso yo puedo decir que A es, dice aquí, la decisión depende del juicio o la intuición. Aquí hay un conector. Por tanto, la decisión depende del juicio, esa sería A, sería la decisión depende del juicio. B sería, dice aquí, o la intuición, pero seguimos hablando de la decisión.
Por tanto, sería la decisión depende de la intuición. ¿Ya? Y por último dice, pero no de dinero. Entonces estamos hablando que en el C sería la decisión depende del dinero. Recordando que las proposiciones simples siempre se las describe en positivo, se las expresa en positivo. Y luego, de acuerdo a lo que aparece en la oración, es que yo hago la traducción. Ahora, para hacer la traducción en el lenguaje simbólico, ¿qué es lo que voy a tener? La decisión depende del juicio o de la intuición. Entonces, la decisión depende del juicio sería A, o en este caso depende de la intuición, que sería B. Y aquí tenemos una coma, es decir, hasta aquí termina el antecedente, ahora viene el consecuente, por eso que agrupo con paréntesis. El pero se traduce como una I, y viene no del dinero, es decir, no depende del dinero, sería negación de C. Y ahí estaría la respuesta a esa pregunta. Luego el B dice, el sol brilla porque es el día del amor. Entonces, yo puedo verificar aquí el por qué y veo que B porque A. Entonces, debo tener claro esta parte. Entonces, si B porque A, entonces quiere decir que esto de aquí es B porque y lo de acá es A. Entonces, vemos que esta es una de las formas parafraseadas de la implicación. Entonces, yo debo ponerlas en orden. ¿Cómo sería esto de aquí? Sería A, entonces B. ¿Y cómo sería la traducción? Entonces sería, si es el día del amor, coma, entonces el sol brilla. Entonces el sol brilla. Y ahí tengo ya, en este caso sol, lo puedo poner como mayúscula. Entonces el sol brilla. Y ahí tenemos la traducción de esta parte. Recordando siempre aquí está B porque A es una de las formas como se expresa la implicación. Por último tenemos aquí, a Juan no le agrada este ejercicio, pues no lo puede resolver. Entonces, otra vez, observamos aquí la palabra pues. Entonces, cuando tenemos pues, tenemos B, pues A. En este caso tenemos lo de acá que sería B, pues, y todo lo acá sería A. Entonces, ¿cómo yo lo debería reordenar? En este caso, para que quede correcto, primero debe ir, y como es una implicación, debería ser, si en este caso, si Juan, acá yo pondría Juan, si Juan no puede resolver este ejercicio, coma, no necesito poner la palabra entonces porque ya está el sí, coma, otra vez, ¿a quién no le agrada el ejercicio? A Juan, entonces no le agrada este ejercicio. No le agrada. Estamos hablando del ejercicio. Entonces, ahí estaría la traducción. ¿Ya? Entonces sería si A, entonces B. Y ahí tenemos claramente cómo sería el parafraseo. Entonces tenemos aquí esto de aquí. Ahora la pregunta número 13, voy a borrar acá para poderla visualizar mejor. Entonces tenemos lo siguiente. En esta pregunta me dice, considerando las proposiciones A, la información es correcta, B, existe un incremento en los costos de producción, C, el analista tiene un error de apreciación. Vemos que me piden traducir al lenguaje formal la proposición. La información es incorrecta solo si existe un incremento en los costos de producción o el analista tiene un error de apreciación. Ahora yo puedo entender que el solo si es A, solo si B. Por tanto, al estar aquí el solo si, yo entiendo que esto que está acá es
A y todo lo que está después viene a ser B. Entonces, si ya tengo acá las proposiciones detalladas, simplemente tengo que usar lo que está acá. Entonces, A, la información es correcta, viene a ser A. Entonces, porque ahí está la implicación, existe un incremento de los costos de producción o, entonces, ¿qué es un incremento del costo de producción? Sería B, entre paréntesis, y sería O, el analista tiene un error de apreciación. El analista tiene un error de apreciación, sería C. Y ahí estaría la traducción.